por los estudios del líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo lo vamos a obtener por medio de una punción lumbar. ¿Qué vamos a buscar? Los parámetros del líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, los principales. La presión de apertura, que en pacientes delgados, normales, con índice de masa corporal conservada, hasta 20 centímetros de agua, y en personas obesas por encima de hasta 25 centímetros de agua. La celularidad, lo normal es que no haya glóbulos rojos y que haya hasta 5 glóbulos blancos, la mayoría de ellos linfocitos. La glucorraquia, que se considera normal si está por encima de 2/3 de la glicemia central al momento de la punción lumbar. Y la proteinurraquia, que es normal hasta 45 a 50 miligramos por decilitro. Podemos hacer tinciones, lo normal es que no encontremos nada en una tinción, podemos hacer la tinta china, vaciloscopia. Aquí no se hace KOH, el KOH no se hace, no ve que pide mucho KOH en líquidos cefalorraquídeo, el KOH no sirve para nada, no pidan KOH, no se ven hongos en KOH. El KOH lo que hace es disolver las células de la dermis para que uno pueda ver las estructuras micóticas en un frotis de piel, pero en la punción lumbar, a menos que uno sea muy vasto, no tiene por qué haber células de la piel, entonces el KOH no sirve para nada. Cultivos, podemos cultivar lo que uno quiera, puede haber cultivos bacterianos, cultivos de tuberculosis, cultivos virales. Serología en líquido cefalorraquídeo para el estudio de la neurosífilis. Podemos pedir antígenos bacterianos, pruebas de látex para hongos, el principal es el látex para el criptococo. Adicionalmente, hay otras pruebas, que son pruebas enzimáticas o pruebas celulares. La prueba de adenosín-deaminasa no es específica, pero puede ser sensible cuando estamos buscando tuberculosis. Pruebas específicas de polimerasa y estudios automatizados de polimerasa, que es lo que ahora conocemos como el FilmArray. Ayer con algún grupo creo que lo estábamos ya hablando, donde es una prueba automatizada, tomamos 1 centímetro de líquido cefalorraquídeo y nos va a reportar entre 11 y 20 o 30, dependiendo de qué tan sofisticada sea la prueba. Hace estudio por polimerasa de las principales bacterias, los principales virus y varios hongos en el líquido cefalorraquídeo. Importante, todavía no hay ninguna prueba de FilmArray automatizada para tuberculosis. Tuberculosis sigue teniendo una baja sensibilidad. Podemos hacer citología en líquido cuando sospechamos que hay una carcinomatosis meningia. ¿Qué es la carcinomatosis? Células malignas flotando en el líquido. O sea, uno puede tener, en el sistema nervioso central hay dos formas de metástasis: metástasis sólidas al parénquima o metástasis de células sueltas que flotan en el líquido. Si hacemos una punción lumbar, esas células van a aparecer como linfocitos. Pero si hacemos una citología, ya la citología va a diferenciarlas y vamos a ver que no son linfocitos, sino que son células malignas. Se puede hacer citometría de flujo en líquido, y la citometría de flujo consiste en marcar esas células que están en el líquido con anticuerpos. La citometría de flujo es especialmente sensible en pacientes con neoplasias hematológicas. Permite descartar infiltración al sistema nervioso central de pacientes con cualquier variedad de leucemia linfoma. Podemos hacer, y esto es lo más novedoso que hay ahorita en estudios de líquido cefalorraquídeo, hacemos detección de proteínas, de enzimas o de biomarcadores específicos. Las últimas pruebas, la sensibilidad de las últimas pruebas permite detectar estos biomarcadores en concentraciones de tipo gramo. De tal manera que en la actualidad está disponible diagnóstico de Alzheimer por biomarcadores con una precisión que nos permite hacer un diagnóstico preclínico. Pacientes que apenas están empezando a presentar olvidos, deterioro cognitivo leve, pero que tienen antecedentes de Alzheimer en la familia. Se hace una punción lumbar, se miden estos marcadores y usted puede hacer diagnóstico de Alzheimer por niveles en el líquido cefalorraquídeo antes que una prueba neuropsicológica o antes que una resonancia lo detecte. Esto, la detección de biomarcadores en líquido, está revolucionando el diagnóstico temprano en neurología. Alzheimer, las otras enfermedades degenerativas por proteína tau, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica,
En general, casi todas las neurodegenerativas en los próximos 10 años se va a empezar a hacer diagnóstico por biomarcadores. Ahorita está en líquido, en los próximos 10 años van a aparecer pruebas más sensibles en sangre. Mi mamá me hizo una pregunta. ¿Eso se puede hacer, por ejemplo, ellos que son muy jóvenes y no sabemos si les vaya a dar, si pudiera hacer mucho tiempo antes o hay un tiempo específico? En este momento, el corte está más o menos como en unos 5 o 7 años antes de la aparición de síntomas. Si uno tiene en cuenta que los Alzheimer familiares aparecen entre los 40 y los 50 años, uno piensa que un paciente que tuviera antecedente familiar de Alzheimer podría hacerse una prueba a los 35 años y con base en eso predecir, mirar el riesgo que hay. Si ya tiene uno niveles de tau elevados, si ya tiene unos niveles de péptido de tamiloide reducidos, eso muy probablemente le indica a uno que el paciente está en riesgo. Una pregunta, ¿qué son los cuerpos de Lewis? Los cuerpos de Lewis son las inclusiones que marcan la enfermedad de Parkinson. Los cuerpos de Lewis son acúmulos intracitoplasmáticos de alfa-sinucleína, que es la proteína que está mutada en la enfermedad de Parkinson. Normalmente eso no se pueden ver por patología, no hay forma de verlo por imagen. Y buscamos también autoanticuerpos. Hacemos pruebas de autoanticuerpos en el líquido para buscar enfermedades autoinmunes, encefalitis autoinmunes. Algunos valores normales, pues ya los había mencionado casi todos. Las pruebas de hongos, todo lo que son cultivos y tinciones y antígenos, el resultado normal es negativo. Normalmente no debemos tener ninguna prueba ahí. El conteo de células, como les había dicho, menos de 5 glóbulos blancos, glucosa de 50-80 o más de 2/3 o más del 60%. Glutamina, esa no se mide realmente, se usaba en ocasiones para encefalopatía hepática, pero pues ya no se está utilizando. Lactato de deshidrogenasa láctica, tampoco se utiliza mucho. Las bandas oligoclonales se utilizan mucho en una enfermedad que se conoce como que es la esclerosis múltiple. La presencia de bandas oligoclonales en el líquido que no estén en el suero le indica a uno que hay síntesis intratecal de inmunoglobulinas y eso es un marcador de esclerosis múltiple. Estudios del líquido cefalorraquídeo. A la izquierda la apariencia normal del líquido, transparente. A la derecha, ese es una meningitis por pseudomonas. Pues ya es obvio, no necesita ni siquiera firmar ahí muchas cosas. Esas son las bandas oligoclonales a la izquierda. Entonces, aquí ustedes ven que en esta zona no se creó nada de líquido, esto es sangre, y aquí no hay presencia. Esta es la marcación normal de las inmunoglobulinas, y aquí hay ausencia. Y aquí ustedes ven que en el líquido hay una banda tenue más oscura que demuestra que hay síntesis intratecal de inmunoglobulinas. A la derecha la citometría de flujo. Entonces con la citometría de flujo uno lo que hace es que pasa por una máquina ese líquido y marca las células. De tal manera que uno va a obtener una división de las poblaciones. Ustedes lo pueden ver en los cuadros hemáticos automatizados. Los cuadros hemáticos automatizados también funcionan con citometría de flujo. Marcan plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, eosinófilos, neutrófilos, dependiendo de los marcadores. Y así uno puede saber si hay poblaciones anormales en el líquido cefalorraquídeo. Luego vamos a los estudios imagenológicos. Hay desde la radiografía convencional, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la angiografía por sustracción digital. La tomografía, pues ya todos ustedes creo que deben haber conocido un tomografía. Es el estudio que más se está utilizando en la actualidad en neurología y sobre todo es el estudio que más utilizamos en urgencias por la rapidez. Una escanografía con contraste la podemos obtener en 30 segundos. Colocamos el paciente en la camilla hasta que acaba el estudio, son 30 segundos. Esto nos permite la agilidad suficiente, por ejemplo, para los pacientes que estamos estudiando en un código stroke. Algunas cosas generales en escanografía. En escanografía vamos a hablar de densidad. Entonces,
Lo que es muy denso, vamos a ver, se va a ver de color blanco. Lo que tiene muy baja densidad se va a ver de color negro. Entonces, ¿qué es lo más negro que van a ver? El aire. Es menos denso. Entonces los senos paranasales se van a ver todavía más negros que los ventrículos. Luego los ventrículos y de ahí para allá el parénquima cerebral. Cuando algo va a estar, y entonces cuando vamos a describir una imagen, y esto digamos parte de semiología, cuando van ustedes a describir una escanografía cerebral sobre todo, lo primero que tienen que hacer en una escanografía cerebral es mirar si está bien tomada. ¿Qué es bien tomada? Que los cortes sean perpendiculares a la línea media, porque si ustedes toman, porque la escanografía está así, ustedes no pueden comparar un lado con el otro. Y en la escanografía cerebral comparamos un lado con el otro. ¿Cómo saben si está bien tomada? Ustedes bajan y buscan un corte donde aparezcan los ojos. Y si ustedes ven cristalino en ambos ojos, en el mismo corte, está bien tomada. Porque casi todo el mundo tiene los ojos alineados. Entonces, si ustedes ven cristalino en el mismo corte, la escanografía está alineada con los ojos y es una escanografía de razonable calidad. Ustedes van a encontrar que acá en el luz con frecuencia aparecen pacientes con cristalino en un corte y el otro cristalino 3 cortes más arriba. Eso está es más difícil porque va a aparecer un ventrículo más grande que el otro. No, es porque están encortados en forma simétrica. Después de que miran si está bien tomado, ustedes se van a buscar la línea media y ustedes simplemente empiezan a comparar un lado con el otro. En una escanografía normal, lo que ven a un lado se debe ver igual al otro. Y eso en general les va a dar una idea de que no hay masas, de que no hay lesiones, de que no... Puede que los ventrículos estén agrandados, pero están agrandados ambos. Pero en general, todo lo que son masas y lesiones focales, ustedes usando ese método, por lo general no se les van a pasar. Miran a un lado y miran al otro. Ya después se tienen que sentar a pensar qué es. Entonces, por ejemplo, esta escanografía. En esta escanografía vemos que hay una lesión hiperdensa, porque está más blanca que el resto del parénquima, una región hiperdensa localizada en la región talámica del hemisferio izquierdo o derecho. Izquierdo. En tomografía y resonancia, imagínense que ustedes están viendo la imagen desde los pies del paciente. Entonces, si la están viendo desde los pies, cuando ustedes están de frente al paciente, el izquierdo va a ser este lado. Entonces, en la escanografía y resonancia, izquierdo siempre va a estar acá, al lado derecho. Entonces, este es el lado izquierdo. Y tiene drenaje de sangre al ventrículo. Esta es una hemorragia intraparenquimatosa. Esta otra, en cambio, también tiene una lesión hiperdensa, pero no está dentro del parénquima porque lo está empujando. Esto es un hematoma epidural agudo que está desviando la línea media. Ustedes ven que se ven los dos ventrículos laterales al otro lado de la línea media. Entonces, lo que yo les digo, comparan un lado con el otro y empiezan a describir. En la tercera imagen, pues es una de las aplicaciones modernas de la tomografía. Ahí tenemos una angiotomografía. Le ponemos contraste al paciente y en un tomógrafo moderno que toma muchos cortes, muy delgados, cortes de 1 milímetro, hacemos pasar el tomógrafo después de haber inyectado medio de contraste y le pedimos al computador que haga una reconstrucción de los vasos. Y este paciente, pues nos hace en este paciente tenemos una reconstrucción. Ya luego empezamos a revisar. Por acá está la parte del callado, aquí vemos que están los dos arcos aórticos buenos. Estas son los dos vasos vertebrales y vemos que una vertebral entra al cerebro, pero vemos que aquí esta vertebral se bloquea y no entra al cerebro. Entonces hay una obstrucción vertebral. ¿Del lado? Derecho. Luego pasamos a las imágenes por resonancia. La resonancia magnética no se basa en rayos X. El rayo X, en la imagen de tomografía, es la aplicación computarizada de una radiografía. Aquí lo que vamos a utilizar, y esto es un principio, el que inventó la resonancia se ganó el Nobel de Física, porque descubrió el principio de la resonancia magnética y del spin magnético de los átomos. Para resumirlo mucho,
Usted le pone un campo magnético a un átomo, y entonces los protones y los electrones se alinean según el campo magnético. Cuando usted apaga el campo magnético, los electrones y los protones vuelven a su estado desorganizado y liberan energía. El resonador mide cuánta energía está liberando cada zona del tejido. Y el resonador calcula cuánta energía liberan los protones. ¿Cuál es la sustancia que más protones tiene? El agua. Entonces, entre más agua tenga un tejido, más alta va a ser la señal que envía. Y con base en eso se empezaron a crear las imágenes de resonancia. Luego se empezó a complicar, en la actualidad puede haber más de 100 técnicas diferentes de resonancia que no se basan ya solamente en el agua, que se basan en la grasa, en el fósforo, en el hueso, en los flujos sanguíneos, pero el principio es ese: aplicarle un campo magnético a cualquier parte del cuerpo y luego medir cuál es la intensidad de la señal que devuelve que devuelve el cerebro al apagar el campo magnético. Eso, pues, ahí viene. Y en resonancia tenemos múltiples aplicaciones. Dos de las técnicas más frecuentes. Entonces tenemos las secuencias de T1, esta es la secuencia clásica, y las secuencias de T2. En resonancia vamos a hablar de intensidad, porque aquí estamos hablando de la intensidad de la señal. Entonces, si ustedes ven una lesión que brilla, ustedes van a decir que es hiperintensa. Si es un TAC, van a decir que es hiperdensa, y así. Y lo mismo van a describir. Ya más adelante van a tener que empezar a mirar cómo son las características de las diferentes imágenes, porque en escanografía, digamos que es muy sencillo. En escanografía, lo blanco puede ser solamente dos cosas: sangre o hueso. Lo oscuro es el tejido cerebral, edema, agua, absceso, listo. Ya. En resonancia, el agua puede ser hipodensa o hiperdensa, dependiendo cuál secuencia lo esté haciendo. Entonces, no puede aprenderse uno una sola convención. Hay que saber en qué secuencia estamos, y dependiendo de la secuencia, tenemos que mirar cómo se va a ver el hueso, el tejido, la sangre, la grasa, el agua. Entonces, es un poquito más complicado. Pero el principio es básicamente el mismo. Miren si está bien tomada y empiecen a comparar un lado con otro. ¿Cuál es la principal ventaja de la resonancia? La sensibilidad. Ustedes pueden ver que la resonancia separa sustancia gris y blanca, permite diferenciar ganglios basales, pueden ver los tractos de sustancia blanca. En la escanografía no se logra eso. Incluso con técnicas especiales de resonancia, ustedes pueden pedir al computador incluso que les haga una tractografía. El computador va a dibujarles la vía piramidal, les va a crear la vía piramidal. Ustedes pueden hacer una resonancia con contraste o hacer una resonancia funcional. Descubren un tumor que está hipermetabólico, luego le hacen una tractografía, luego le hacen una fusión de imágenes, y así ustedes pueden saber al operar si al quitar el tumor van a tocar o no van a tocar la vía piramidal. Y entonces ustedes planean, si son neurocirujanos, planean una cirugía en la cual retiran el tumor sin dejarle ni parecer al paciente, porque no hay lesión de la vía piramidal. Entonces, estos son aplicaciones avanzadas de resonancia. Tenemos, por ejemplo, esto se llama espectroscopía. La espectroscopía se basa en principio, por ejemplo, en bioquímica. Si se acuerdan de haber visto alguna cosa de cromatografía para hacer estudios de lípidos y de aminoácidos, aquí es lo mismo. Ustedes le piden al computador que le haga una espectroscopía y que mire el pico de absorción de una sustancia, y dependiendo de los picos, esto es colina, esto es N-acetilaspartato, ustedes pueden dar una imagen aproximada y decir: acá esta lesión que vemos aquí es un absceso o es un tumor. También por resonancia. Pueden hacer incluso resonancia funcional. Colocan al paciente en el equipo de resonancia y le dicen al paciente: piense en nombres de animales. Mientras el paciente piensa en nombres de animales, ustedes miran si se le activa la zona de la corteza que tiene que ver con el lenguaje. O le empiezan a pasar imágenes y miran si se le activa la corteza occipital. Y hacen resonancia funcional. La resonancia tiene múltiples aplicaciones en la actualidad. Y finalmente está la angiografía, donde queremos ver vasos. La angiografía es invasiva, a diferencia de los otros estudios que hemos visto hasta aquí.
donde lo único invasivo es colocarle el catéter al paciente para pasar de contraste. En la angiografía sí vamos a entrar directamente en la arteria, vamos a avanzar un catéter hasta llegar arriba al vaso y vamos a disparar y a tomar fotos. Luego pasamos a las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales, la primera parte, que son las más extensas, son lo que llamamos las pruebas neurofisiológicas. Las pruebas neurofisiológicas tratan de medir el funcionamiento de diferentes aspectos del cerebro. Entonces tenemos el electroencefalograma, los potenciales evocados, y en el estudio del sistema nervioso periférico tenemos las neuroconducciones, la electromiografía y algunas pruebas adicionales para el sistema nervioso autónomo. Este es un electroencefalograma. Aquí tenemos un montaje estándar con un montaje extendido aquí sobre la cara. Pero eso más o menos es el montaje estándar que tenemos. Y aquí vemos los canales. Y en este paciente vemos que el paciente tiene una actividad epiléptica focal. Porque en estos dos canales, no sé si alcanzan a ver, pero en medio del trazado que se ve muy uniforme, ustedes ven una actividad anormal en esta zona. Que se repite aquí y se repite acá. Y esa paciente tiene una lesión de una epilepsia del lóbulo temporal. Porque estos canales corresponden a electrodos que están por acá. Entonces, si uno sabe de dónde viene cada canal, uno puede hacer localización de lesión. Los potenciales evocados se usaban más antes. La verdad están cayendo un poquito en desuso. ¿En qué consisten los potenciales evocados? El potencial evocado estimula una modalidad sensitiva, pero los potenciales evocados visuales ponen a la persona a ver una pantalla con un patrón de ajedrez que cambia, blancos, negros, negros, blancos. Eso va creando un estímulo sobre el nervio óptico y eso, digamos, produce una onda. Y hay relevos. Ustedes saben que la primera neurona se releva en el cuerpo geniculado, luego va hasta el tálamo, luego pasa a la corteza. Y cada relevo sináptico produce una despolarización. Y esas despolarizaciones se miden. Entonces se envía un patrón reverso muy frecuente, varias veces por segundo, y con diferentes electrodos vamos midiendo en qué momento pasa la onda por diferentes partes. Se promedia, y como eso ya se ha hecho en muchas personas, ya sabemos cuál es el promedio normal. Entonces sabemos que la primera onda visual se llama P100 porque es una onda positiva que aparece a los 100 milisegundos. Entonces un paciente con una lesión del ojo tiene un P100 que aparece a 150. Entonces ahí uno localizaba, entonces ahí uno decía, ok, hay una lesión de la vía visual. Pero en la actualidad los equipos de resonancia dan mejor resolución. Usted hace una resonancia y puede localizar la vía, puede localizar lesión con más facilidad. De tal manera que los potenciales, digamos, que se están quedando relegados para casos, por ejemplo, en los que sospechamos que el paciente está mintiendo, que es un simulador, o que hay un trastorno funcional, o que hay un trastorno somatomorfo, un paciente que llegó paralizado de las piernas y no las puede mover. ¿Y cuánto tiempo lleva usted paralizado? No, llevo 20 días. ¿Y no puede moverlas? No, no puede moverlas. ¿Y vive solo? Sí, vive solo. Nadie me ayuda. Y usted va y lo mira, no tiene escaras, no tiene zonas de presión, no se ha pelado. Y la orina la orina, sí orino bien. O sea, tiene una lesión medular completa, él no siente nada, no mueve nada, pero los esfínteres no les pasó nada. Y una vez dice, uy. Y está buscando incapacidad. Entonces usted hace unos potenciales evocados somatosensoriales. Le estimula el talón, registra en L1, registra en el punto de R, registra corteza somatosensorial. Y usted ve que todas las ondas aparecen con tiempo y amplitud anormal. Está conduciendo bien. Entonces, ahí todavía tenemos alguna utilidad de los potenciales. Cuando queremos, en pacientes en casos difíciles donde queremos una prueba que no dependa de si el paciente nos dice sí o no, sino que la prueba sea de un resultado independiente de que el paciente nos quiera echar algún juego. Las neuroconducciones y la electromiografía son el estudio por excelencia del sistema nervioso periférico. De hecho, en las subespecialidades de neurología hay una subespecialidad que es epilepsia, se dedica a los nervios. Y hay otra subespecialidad que es neuromuscular. Y hacen 2 años solamente para aprender a hacer neuroconducción y electromiografía con seriedad. Los fisiatras también, dentro de su especialización, hacen esto. Y básicamente, ¿qué hacemos? Estimulamos un nervio
y luego lo medimos más adelante y miramos cuánto se demora en llegar el impulso desde donde estimulamos hasta el otro lado. Y eso también ya está promediado en muchas tablas. Entonces sabemos si la conducción es buena, si hay un retardo, si hay una interrupción de la conducción. Luego metemos una aguja en el músculo y miramos si son agujas de un músculo normal, si son agujas de un músculo inflamado, si son agujas de un músculo con neuropatía, y así. Hay estudios específicos para miastenia gravis, para placa neuromuscular, para plejo, para nervio periférico. Y luego pasamos a las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales las pedimos los neurólogos, las pedimos los médicos, pero en general las realizan psicólogos y neuropsicólogos. Estas son las pruebas neuropsicológicas, las pruebas de personalidad, las pruebas de inteligencia, las pruebas de la escala de Wechsler que le hacen a los pacientes, las escalas funcionales. Todas estas pruebas nos permiten evaluar el estado cognitivo, el estado anímico y el estado funcional del paciente. Estas pruebas se deben interpretar también con mucha cautela porque dependen de que el paciente nos quiera colaborar, de que el paciente la conteste como es, dependen del factor de fatiga del paciente, dependen de la edad del paciente, de la hora en que la hacemos, del nivel de sueño que tenemos. Entonces, estas pruebas tienen un componente subjetivo. Ustedes pueden tener un paciente que se quiere pensionar porque está demente y contesta mal todas las pruebas de una prueba neuropsicológica. Entonces, estas pruebas requieren un cierto grado, digamos, de sutileza y de conocimiento del paciente a la hora de su interpretación. Pero en general, en la gran mayoría de los casos, son pruebas muy válidas como apoyo diagnóstico. Luego tenemos pruebas estructurales, pero funcionales. O sea, son pruebas que nos van a mostrar la estructura del cerebro, pero evaluándolo a través de la parte funcional, no de la imagen. Y tenemos dos grados. Uno es el SPEC. ¿Qué quiere decir la sigla SPEC? ¿Alguien sabe? No. SPEC es la sigla en inglés de tomografía computada por emisión de fotón 5. Entonces, inyectamos un medio de contraste radioactivo que al llegar a ciertas zonas del cerebro se absorbe, y después de que se absorbe, ese medio de contraste tiene una vida media que ya conocemos, que es corta, y al desintegrarse emite un fotón. Entonces, en las zonas donde se concentre más ese medio de contraste, pues va a haber una mayor emisión de fotones que una cámara de centelleo va a medir. Entonces, esta digamos que es como la imagen cruda. Este es un paciente con epilepsia. Tuvo un trauma cuando pequeño y quedó con una lesión en el hipocampo izquierdo. Ustedes ven que hay menos metabolismo en el hipocampo izquierdo que en el derecho. En la imagen coronal no es lo mismo. Ese hipocampo no tiene casi metabolismo en comparación con el otro. Entonces, ¿qué se hace? Después de que ustedes tienen una imagen de SPEC, usted la puede fusionar con una imagen de resonancia. Y al fusionar SPEC con resonancia, usted va a obtener, porque esta, o sea, ustedes se pueden imaginar que es un cerebro, o una peluca, o un sombrero. Pero entonces, ahí usted no puede entrar a hacer ninguna intervención. Usted fusiona con resonancia, y al fusionar con resonancia, pues usted ya tiene una zona donde piensa que hay un foco, y puede entrar. Y si es una resonancia lo suficientemente avanzada, con contraste, usted la revisa y dice, ah, mire, pero es que esa imagen de ahí coincide con esta zona donde a mí me parece que veo como una lesión hipodensa. Y hace uno una doble localización de lesión. Está usted seguro de que lo que ve en la resonancia sí es una lesión, porque además se ve como anormal en la prueba de SPEC. El SPEC se utiliza sobre todo en detección de tumores pequeños y en estudios de epilepsia, para localizar el foco de epilepsia antes de una cirugía de epilepsia. La otra prueba es el PET. Esta es una tomografía por emisión de positrones. Entonces se inyecta otro material radioactivo que cuando se degrada no emite fotones, este emite positrones. Y los positrones, cuando los positrones son electrones positivos, entonces tan pronto se emiten, se encuentran con un electrón, se desintegran y van a emitir energía. Y lo que medimos es esa energía. Muy sensibles, porque los marcadores radioactivos que utilizan se le pueden pegar casi a cualquier sustancia biológica. Entonces se le pueden pegar a la glucosa, se le pueden pegar a la dopamina,
se le pueden pegar antiactivo amiloide, o sea, usted puede pegarle marcadores radioactivos casi a cualquier cosa que se le ocurra. La que más se utiliza es la glucosa. Se utiliza 18-deoxiglucosa, es una glucosa con un oxígeno alterado. Y usted le inyecta esa glucosa, el cerebro vive de glucosa, entonces lo capta. Y lo debe captar normalmente todo el cerebro. ¿Qué parte del cerebro es la que más capta glucosa? ¿Sustancia gris o blanca? La gris, donde están los cuerpos neuronales. Entonces, donde haya neuronas, cuerpos neuronales lo va a captar. Entonces, este es un cerebro normal. Ustedes ven que capta la ínsula, toda la corteza frontal, temporal, parieto occipital y ganglios basales. Este no es Alzheimer avanzado. El cerebro no capta nada. Y hace un diagnóstico. En Parkinson usted puede hacerlo con fluorodopa. Usted inyecta al paciente con una dopamina marcada con un flúor radioactivo. Y lo mismo, no logra captación. Pues, diagnóstico de Parkinson. ¿Cuál es el problema más grande del PET scan? El PET scan tiene un problema y es el costo. Una tomografía simple cerebral vale 120.000 pesos. Una resonancia simple cerebral sin contraste, 350.000 pesos. Un SPECT puede estar costando 1 millón, 1,5 millones. Un PET scan, 5 millones. Entonces, en la actualidad, en Colombia, el PET scan lo están usando en más del 95% de los casos los hematooncólogos. Porque el PET scan es la forma más sensible de buscar metástasis o recaídas tumorales. Entonces, usted ahora le da su ciclo de quimio al paciente con un linfoma, le completó toda la quimio, el paciente está súper bien, y usted a los 6 meses le hace un PET scan corporal. Y si ningún ganglio captó, el paciente va bien. Y le hace usted seguimiento con PET scan cada año, por ejemplo. Más sensible que las tomografías. Mucho más costoso. En neurología se está utilizando en diagnóstico de neurodegenerativas. Sin embargo, como les decía, los biomarcadores van a reemplazar al PET scan para diagnóstico. Se utiliza todavía mucho en estudios de investigación y se utiliza para diagnosticar algunas formas atípicas de Parkinson, donde ahí tenemos una duda muy grande si es Parkinson, es otra enfermedad neurodegenerativa. Aquí el PET scan nos saca el problema, porque los patrones de absorción de la dopamina diferencian el Parkinson de cualquier otra enfermedad. Pues ahí es donde más estamos utilizando. Ahí estaba diciendo. Este es un paciente con Parkinson. A la derecha es un paciente sano. Pero ustedes ven la pérdida de captación de dopamina por la muerte de las neuronas. Entonces mueren las neuronas, no hay captación adecuada de dopamina y usted hace el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué pruebas están en desuso? Ya esto, yo no le puedo preguntar de aquí en adelante nada en el examen. Si le sale alguna cosa de estas, pues el profe va. Neumoencefalografía. Por allá en los años 20 y 30 ya había radiografías, pero no había TAC. Entonces se dieron cuenta que como el aire se ve negro, si usted le hacía un pequeño trépano al paciente, chiquito, y le inyectaba aire, el aire se iba a ir a distribuir en forma anormal si había un tumor. Entonces, si usted tenía alguna duda, usted le hacía una neumoencefalografía al paciente y miraba si el aire se distribuía normal o anormal. Y de acuerdo a la distribución, el neurocirujano se orientaba más o menos a dónde tenía que ir a operar. Más o menos. Luego había que sacar el aire, ¿no? La mielografía. La mielografía, que todavía en algunos casos excepcionales se usa, era la resonancia de columna lumbar de la edad antigua. Entonces el paciente que tenía un dolor y por clínica parecía una hernia discal, se le hacía una punción lumbar y se le inyectaba medio de contraste. En esa época el medio de contraste era oleoso, entonces dolía con el contraste. El paciente tenía que quedar ahí quieto con la aguja puesta, de hecho ustedes ven, ahí está la agujita, mientras le tomaban las radiografías
y después uno le procedía a extraer con cuidado el medio de contraste, tratando de que sacar casi todo, porque si quedaban gotas, esas gotas luego producían dolor. Esa es la mielografía. En la actualidad, si uno se hace resonancia o se hace TAC, ocasionalmente hacemos una cosa que se llama mieloTAC, que es inyectar medio de contraste y hacer una tomografía. Pero pues ese medio de contraste es el medio de contraste moderno que es líquido y se disuelve, o sea, ya luego no hay que andar sacando. Entonces, como conclusión, los estudios diagnósticos tienen que ser el resultado del ejercicio clínico. O sea, el estudio diagnóstico aparece después de la historia y después del examen clínico y después de que ustedes se sentaron y pensaron un ratico en qué tiene el paciente. Hicieron el análisis de dónde está la lesión, sobre todo en neurología, dónde está la lesión, qué la está causando, tiene algún síndrome que se me parezca a algo, y después de eso voy a pedir un examen. E idealmente ese examen debe tener alguna coherencia con lo que escribieron. Si ustedes tienen un paciente con debilidad progresiva de una semana de evolución y anotaron que el paciente está arefléctico en 4 extremidades y que tiene fuerza de 0 en miembros inferiores y de 2 en miembros superiores, que tiene los esfínteres controlados, y ustedes sospechan un síndrome de debilidad neuromuscular aguda, estas reacciones son bien. Topografía nervio periférico, bien. Etiología, síndrome de Guillain-Barré, bien. Plan, tomografía cerebral con contraste. Se les fue a la luz todo el proceso de diagnóstico. Entonces los exámenes tienen que ser coherentes con lo que ustedes hicieron. Ustedes no pueden pensar que tiene un Guillain y luego le piden un TAC. Y si pensaron que hay que pedirlo, pues tienen que justificar por qué lo van a pedir. Paciente considero que tiene un síndrome de Guillain-Barré, pero el paciente informa que ayer por la debilidad se fue de cabeza por la escalera y además tiene más debilidad izquierda que derecha y también le quiero descartar un hematoma, entonces le pido el TAC. O sea, todo lo que piden debe tener una justificación idealmente. Y todo lo que pidan tiene que cumplir con una función. ¿Cuáles son las funciones? Lo que vimos al principio, para hacer un diagnóstico, para confirmar un diagnóstico, para definir un tratamiento o para establecer un pronóstico. Si los exámenes no cumplen ninguna de las funciones, tienen que preguntarse si era necesario pedir el examen. ¿Listo? Bueno, ya, vamos.